cómo hacer el CPF antes de llegar a Brasil. Es decir, antes de salir del país de origen a emigrar a Brasil. Esto es un cubano emprendedor en Brasil. Yo me llamo Lázaro y les voy a explicar paso a paso cómo realizar el CPF. Este video lo estoy haciendo ya que veo en muchos grupos de Facebook, incluso en el grupo de un cubano emprendedor en Brasil, que hacen mucho la pregunta de cómo hacer el CPF. Y mucha gente, como muchos cubanos que he visto, también he descubierto algunos venezolanos que se dedican a cobrar por tramitarte el CPF y el RNM. Amigos míos, esos son documentos que son totalmente gratis. No lleva mucho esfuerzo sacarlos. Aquí les voy a dejar en la descripción los enlaces para que puedan entrar a las páginas digitales, incluso los correos electrónicos de Cisconares y de la Policía Federal. Para hacer el CPF vía online, antes de estar en Brasil, lo único que debes de tener es un correo electrónico y un número de teléfono móvil. Bueno, para que se vayan familiarizando, para los que no conocen qué cosa es el CPF. El CPF significa las siglas Cadastro de Persona Física. Es un documento fiscal que vas a usar en Brasil en todo momento, para todo. Casi todos los trámites te piden el número de CPF. Déjame recalcar para los que vieron los videos que antes publiqué en el canal, de cuando llegas, que entras por Boavista, por donde quiera que llegues, y llegas a la Policía Federal, que te ponen el cuño y te dan una planilla que te dan para poder transitar a estar dentro de Brasil. Para comprar la línea de teléfono, para poderla activar, tiene que ser mediante el número CPF. Por eso es que esta variante, lo voy a explicar ahora, es importante, porque ya entras con el número del CPF ya en la mano. Acuérdense que con el CPF también, con la movimentación de las compras, los cadastros que vas haciendo en las tiendas, cuando vas a sacar el cartón en el banco con el número del CPF, es que se ve, es que la banca ve todos los movimientos económicos que vas haciendo, lo mismo los ingresos que las salidas de dinero. Ese movimiento, esa movimentación en la cuenta te va a ayudar mucho para obtener el crédito que tanto las personas necesitan para tener ya un dinero antes de cobrar, para poder ir comprando y desarrollando. Eso lo voy a explicar en un video que voy a hacer atrás. Lo voy a hacer con el banco Nubanky, que es uno de los bancos más fáciles que muchas personas me han escrito. Tengo uno o dos videos, me parece, en el canal explicando cómo abrir la cuenta en Nubanky. Voy a hacer un video explicando un poquito más y cómo hacer la cuenta que te dé cierto, que no haya fallo, que no haya errores, y puedas abrir la cuenta. La cuenta se abre, yo la abrí con el pasaporte. Muchos comentarios en los videos de Nubanky, sobre todo algunos venezolanos, me estaban diciendo que con el pasaporte ya no se podía abrir. Ya averigüé y sí se puede abrir. Tiene que ser que hayas cometido en los pasos para abrir la cuenta, hayas cometido algún error, y entonces no te acepten pasaporte para abrir la cuenta. Con respecto a Nubanky, Nubanky sirve para muchos países de Latinoamérica. Él está montado sobre muchos países. Vean el video que está en el canal de Nubanky. Ahí explico la mayoría de los países que están montados, que incluso ya puedes venir con esa cuenta hecha. Ya lo único que tendrías es que movimentar que cambiaste, decirle al banco que cambiaste de país, que estás en el territorio de Brasil. Y ya ahí mismo puedes operar ya estando aquí. Bueno, para seguir con el CPF y no irme del hilo,
Además que es mucha información y una va engranada, una engrana a la otra y una engrana a la otra y se me va un poco del tema. Para sacar el CPF, cuando está fuera del territorio de Brasil, que no ha llegado todavía a Brasil, mediante este link, lo estoy poniendo aquí arriba, entran por ahí, se lo voy a dejar en la descripción, y llenan con calma, detalladamente, todo lo que te van pidiendo, llenar ahí en eso es tiempo un documento digital. Es una planilla de cadastro. La planilla lo que te van a pedir es los datos de un documento con foto, en este caso sería el pasaporte, la dirección donde estás en el país que estás residiendo actualmente. No pongan una dirección de Brasil, pongan realmente la dirección del país que están residiendo y el correo electrónico por el cual se va a crear el enlace para gestionar lo que es la tramitación del documento. Entonces, llenando ese documento, ahí mismo lo van a descargar en PDF y lo van a enviar al correo que le voy a estar poniendo aquí arriba, que también se lo voy a dejar en la descripción, con el asunto, dice asunto, van a poner cadastro CPF. Entonces, en ese correo, lo que van a ingresar, voy a repetir, es la descarga de la planilla del sitio. El sitio te va a generar una planilla que la vas a descargar ahí mismo, te da la opción de descargarla en PDF. Y esa planilla la vas a juntar al correo. Acuérdense que en el correo tienen que poner en el asunto cadastro CPF. Y colocar la dirección que va a estar ahí abajo en la caja, en la descripción, se lo voy a dejar escrita ahí para que la copien y la peguen. Una dudita que puedan tener, aparece una palabrita que dice CEP, CEP, que es CEPI. Ese es el correo postal, el número del correo postal de la zona del país donde están. Para que sepan, porque como ven CEPI no saben qué van a poner. De todas maneras, el sitio tiene una opción de cambiar el idioma. Cambian el idioma, pero a la hora de descargarlo, lo descargan en portugués. Acuérdense que el que lo va a leer, lo que va a hablar, lo que va a hablar la lengua portuguesa, no va a hablar español. Deben descargarlo en portugués y anexarlo ahí, ajustarlo al correo en portugués. Otra duda que pueden encontrarse es que llenan el documento y le ponen el CEPI o el código postal de aquí de Brasil. Es decir, que como para ir adelantando, hay muchas personas que son inteligentes, ir adelantando el trámite y que ya llegue aquí a Brasil. Automáticamente el sitio te va a botar del lugar y te va a decir que ese canal es solamente para extranjeros, para personas que no están en el territorio de Brasil. Para las personas que ya están en Brasil, vean el otro video que está en el canal, que es cómo sacar el CPF estando aquí en Brasil, que no tiene nada que ver con este canal. El sitio te va a pedir, ingreses al sitio, que empiece a llenar el formulario, te va a pedir una foto del documento del pasaporte en digital, documento con foto, que yo les recomiendo que sea el pasaporte. La selfie tienen que poner el pasaporte aquí al lado de la cara, de forma tal de que la cámara coja la cara de uno con la foto que está en el pasaporte, para que vincule la persona que está llenando el cadastro con el documento identificativo. A los niños también, si ya tienen pasaporte, le pueden tramitar también el CPF. CPF lleva aquí todo el mundo, los niños, los grandes, los medianos, los viejos, todo el mundo. Los niños les sirve mucho, no para hacer compras, sino para la parte de la escuela. Vas a hacerle cadastro para la escuela,
te piden el número de CPF. Si no llegasen a tener el pasaporte del niño, el menor de edad, deben hacerlo con el acta, con la inscripción de nacimiento. Deben digitalizarla y adjuntarla al correo. Cada trámite, es entrar al sitio y debes hacer el documento uno a la vez. Es decir, que vienen 3 personas, tienen que primero entrar uno, hacerlo, enviarlo. Después lo otro, hacerlo, enviarlo, no enviar los 3 juntos. Bueno, no se me ocurren ya más ninguna duda así que se puedan trabar para hacerlo. Vuelvo a repetirles, muy importante, ya entrar a Paya con el CPF hecho porque agilizas un bulto de cosas. Te da la facilidad de entrar a un bulto de lugares porque ya tienes CPF. Cualquier duda, cualquier comentario, lo dejan ahí en la cajita de comentarios aquí abajo del video. Le dice comentario, ahí pueden comentar y dejar todo lo que han hecho, si lo pudieron hacer bien, si se trabaron, si no lo pudieron hacer por no sé qué, me lo dejan ahí en los comentarios y ahí todo el mundo va a poder compartir las dudas. No olviden suscribirse y si les ha gustado el video, dejamos un buen like, que es de gratis, no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Nos vemos en el próximo video.